Buenos días, soy la doctora Claudia Charles de la Universidad de Florida y me da mucho gusto, agradezco la invitación de poder participar en este primer simposio iberoamericano virtual de neurociencias. Voy a participar con este tema que titulé Más allá de Cordyceps y Last of Us, infecciones fúngicas del sistema nervioso central. Voy a empezar diciendo por qué elegí este título. Y la verdad es que quise combinar dos temas que me apasionan mucho y uno de ellos es pues eh, la, el cine, la televisión, las series y la micología. Eh, esta, esta, eh, Esto de Last of Us es una serie para aquellos que no hayan escuchado antes este nombre. Pues, que sigue. Es una serie que se empezó a transmitir este año y que ha adquirido mucha popularidad recientemente. Está basada en un videojuego que también salió algunos años atrás y que, bueno, básicamente trata de un evento apocalíptico en el que el mundo se acaba después de una pandemia y que genera zombies, como muchas otras que hemos escuchado por ahí. Nada más la novedad de esta es que la epidemia se genera por un hongo. Entonces esto ha capturado la atención del público, ha capturado mi atención y de muchas personas que yo conozco, cercanas a mí, que me han preguntado, pues, qué opino de esta serie, ¿no? Entonces me pareció interesante el poder combinar estos dos temas que me apasionan y poder compartirlos y hacer algunos comentarios respecto de cómo a veces supera la realidad eh, este, a la ficción, ¿no? La realidad supera la ficción en algunas ocasiones. Bueno, empezaré diciendo que el reino fungi es pues muy abundante, es abundante y diverso. Conocemos actualmente hasta 4 millones o sabemos de la existencia de 4 millones de especies fúngicas en el mundo. Sin embargo, menos del 5% están descritas. Y esto es porque no se han podido cultivar. Y si no podemos cultivarlas en el laboratorio, pues no podemos describirlas y no podemos estudiarlas. Esto limita a la micología y genera pues problemas para el conocimiento de los hongos. Actualmente hay aproximadamente 300 especies descritas médicamente relevantes. Aquí estoy poniendo algunos ejemplos, pero creo que la más importante es esta, actualmente, mucormicosis, o que vamos, esta infección, no que sea la más importante, creo que es que también igual como que ha generado mucho revuelo últimamente y pone de manifiesto la importancia de las infecciones fúngicas, porque pacientes eh, posteriores a la recuperación con COVID empezaron a presentar infecciones por este hongo. Por ahí los medios de comunicación le llamaban el hongo negro por la característica que genera necrosis en los tejidos y entonces pues se ve el paciente claramente con tejido negro en el rostro, ¿no? Entonces, pues bueno, esto puso, como menciono, a las infecciones fúngicas en el tema, ¿no? En la mesa. Actualmente también conocemos 40 especies que pueden infectar el sistema nervioso central. Sin embargo, yo aquí estoy poniendo la lista de las más frecuentes y pongo en negras las más importantes, que sería Cándida. Muchas especies de Cándida pueden generar infecciones en el sistema nervioso central. Sin embargo, Cándida albicans es la más importante. Cryptococcus neoformans y Aspergillus. También Fumigato sería la especie más frecuente, pero algunas otras también pueden encontrarse. Si las separamos como levaduras, pues tenemos que las primeras tres son caen en este grupo y los hongos que son filamentosos, que son multicelulares, aquellos con los que estamos más familiarizados a ver cuando se descompone una fruta, cuando se descompone algún alimento y vemos ese hongo así como algodonoso, pues estos son multicelulares formados por hifas y son como mucho más característicos. Son todos estos que enlisto aquí.
Sin embargo, estos cuatro, Candida, Cryptococcus neoformans, Coccidioides e Histoplasma capsulatum, siempre tienen el foco de la atención porque son hongos dimórficos y esto es una capacidad que tienen para que en su ambiente natural se encuentren en la manera, en la forma filamentosa, pero cuando infectan al hospedero, en este caso el ser humano, se encuentran en la forma levaduriforme o unicelular. ¿Sí? Aquí te pongo algún ejemplo de Coccidioides así. En el ambiente lo vamos a encontrar así como algo, como esa forma algodonosa, pero cuando ya lo vemos en el paciente, vemos cómo cambia su forma a una esfera. ¿Sí? Entonces, estos cuatro hongos pues, siempre son como foco de investigación y atención. La infección fúngica más frecuente en el mundo es la causada por Cryptococcus neoformans. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuáles son las manifestaciones o los cuadros clínicos que se generan a partir de infecciones del sistema nervioso central? En el caso de los que decíamos más frecuentes, pues los cuadros clínicos que se presentan son como meningitis, meningoencefalitis y abscesos cerebrales, aunque tenemos algunas otras eh, eh, cuadros clínicos importantes cuando los hongos llegan al sistema nervioso central. Creo que pues, nos enfocamos en estos que son los más frecuentes. Ahora, cuando hay una infección del sistema nervioso central por un hongo, pues hay síntomas inespecíficos, dolor de cabeza, fiebre, convulsiones, debilidad, confusión progresiva, cambios en el estado mental y déficits neurológicos, entre otros. Y creo que esto es lo que captura la atención de estas series de ficción, ¿no? El cambio en el estado mental. Pero bueno, esto solamente nos habla de que hay una infección del sistema nervioso central, pero no nos dice que es un hongo, ¿no? Eh, eh, esta, Esto tendríamos que combinarlo con muchos otros parámetros. Aquí tenemos que considerar eh, tenemos que tener en consideración que la mayoría de las infecciones fúngicas se dan en pacientes inmunocomprometidos. Y entonces ya una vez que tenemos como esto en nuestra conciencia, pues normalmente de ahí empieza a hacerse el algoritmo como este que presenta Hellbook y colaboradores, de cómo una vez que sabemos que el paciente es inmunocomprometido, podemos generar un algoritmo para saber más o menos cuál sería nuestro diagnóstico presuntivo. La micología se ayuda mucho de cultivo, medio cultivo se ha ayudado mucho para hacer los diagnósticos, para hacer estos cultivos, pero recientemente con las técnicas de biología molecular pues ha hecho más rápido el diagnóstico de estos patógenos. También la detección de antígenos en líquido cefalorraquídeo puede ser una alternativa y se ayuda muchísimo de técnicas de imagen. Ahora, un video que se hizo muy viral fue el primer capítulo donde un científico habla sobre pues, las implicaciones que tendría el que hubiese una pandemia por un hongo. Y se muestra muy desalentador, dice que no hay cura, que no es posible, que estaríamos perdiendo básicamente la batalla. Y pues esto no está tan alejado de la realidad. El año pasado la OMS emitió un comunicado presentando esta estrategia para poder abordar las infecciones fúngicas y clasificó en tres grupos, grupos como críticos, de alta prioridad y de mediana prioridad a ciertos hongos, de los cuales se consideran actualmente un riesgo de salud pública. Por supuesto, en los de riesgo crítico está Cryptococcus neoformans, Aspergillus y Cándida, pero habría que hacer una mención especial en Cándida auris, la cual se pone aquí en particular porque esta empezó a presentar resistencia a los antifúngicos actuales. Y esto es realmente muy, muy importante porque si vemos en esta imagen donde se muestra la historia del tiempo de de cómo se han ido evolucionando la generación de antifúngicos, vemos que en realidad hay menos de 20 antifúngicos disponibles actualmente para el tratamiento de enfermedades fúngicas de las más de 300 especies. Una cantidad bastante, hasta incluso suena ridículo si lo comparamos con las cantidades de antibióticos que tenemos para una sola infección bacteriana. Ahora, otro obstáculo importante, ya si nos enfocamos en las del sistema nervioso central, es que tienen poca biodisponibilidad. Pocos son los fármacos que pasan la barrera hematoencefálica. Entonces, esto todavía complica más el proceder del médico cuando se trata de una infección en sistema nervioso central. Ahora,
el por qué batallamos para encontrar un antifúngico tiene mucho que ver con la estructura del hongo, tiene mucho que ver con que además de su membrana celular, tiene una pared celular y además una capa de polisacáridos que le ayuda a evadir la respuesta inmunológica. Si lo vemos aquí en esta microfotografía, en el caso de Cryptococcus neoformans, presenta una cápsula bastante grande. Si podemos observar, puede llegar a ser a una tercera parte de su volumen total. Em, e incluso por eso es tan sencillo en algunas ocasiones el diagnóstico de Cryptococcus neoformans con una simple fresco hecho en tinta china, evidenciando la cápsula del hongo. Se puede hacer el diagnóstico en líquido cefalorraquídeo de los pacientes. Pero bueno, si todavía vamos más a ver más a detalle cómo es este polisacárido con microscopía electrónica, vemos que la red es muy compleja. Vemos que incluso pareciera como un escudo alrededor de esta célula, ¿no? Y entonces, pues se imaginarán la complicación que tiene tanto para el sistema inmunológico como para el fármaco el poder llegar a acceder a estos espacios. Ahora, también otra cuestión importante es que no nada más queda ahí. La presencia de biopelículas también es un reto importante para el desarrollo de fármacos. Aquí presento resultados de unos experimentos. Estas son imágenes de inmunofluorescencia de una sección de hipocampo de ratón que fue infectado con una cepa que no tenía cápsula de Cryptococcus y con una que tenía la cápsula. Se infectaron vía intranasal y luego se observó en cerebro. Y vemos que la célula capsular no alcanza a llegar, no vemos señal verde, que fue con lo que se tiñó a Cryptococcus neoformans y a su polisacárido. No llega al sistema nervioso central, pero la que tiene la cápsula, vemos la formación de criptococomas y dentro de estos criptococomas múltiples células levaduriformes, pero además está rodeado por este polisacárido que secreta al medio. Entonces está generando como una doble capa, una doble protección hacia esta respuesta inmunológica y o el tratamiento que se le dé al paciente. Una cuestión interesante en la serie es los muertos vivientes, tienen este aspecto. Y este aspecto nos recuerda muchísimo a algo que sucede en la naturaleza. De hecho, pues supongo que de aquí fue tomada la idea, ¿no? Este hongo, Opiocordyceps, modifica efectivamente la conducta de algunas hormigas, de algunos insectos, para poder favorecer la propagación misma del hongo y poder cerrar y completar sus ciclos y o alcanzar niveles más grandes en la propagación. Vemos incluso por aquí unos ejemplos que puse en las fotografías de una mosca infectada con este hongo y vemos como aquí el crecimiento del hongo, esas son hifas eh, formando esas estructuras que son muy parecidas al actor que mostré en la fotografía anterior, ¿no? Em, Evidentemente, para que esto suceda en la ficción de esta serie, pues tendrá que haber una infección en sistema nervioso central, por supuesto. En la realidad, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cómo llega al sistema nervioso central si la mayoría de estos patógenos entra por vía respiratoria? Pues bueno, tiene mucha importancia. Volvemos al componente polisacárido, al componente principal de la cápsula. En el caso de criptococcus, aquí muestro resultados de un ensayo que se hizo exponiendo al ratón previamente a este glicopolisacárido y posteriormente infectándolo vía intranasal con el hongo. Y vemos la sobrevida de un ratón que no se expuso previamente al glicopolisacárido y uno que se expuso. Y vemos cómo el tiempo en el que llega al sistema nervioso central disminuye considerablemente, e incluso la formación de criptococomas son mayores en número y en área afectada en el cerebro de estos ratones. Ahora, otra cuestión interesante que se ha descubierto, que se ha descrito, es que este componente de los hongos puede disminuir la expresión de las proteínas de unión comunicante. Si disminuyen la expresión de estas proteínas, pues puede existir un riesgo de que se rompa esta barrera hematoencefálica y por lo tanto eh, el hongo tiene una mayor posibilidad de migrar al sistema nervioso central.
una vez que está en vía sistémica. Aquí lo vemos como el control positivo que está tratado con EDTA se parece muchísimo a las células que fueron tratadas con el polisacárido en comparación a las que no fueron tratadas. Vemos como la distribución de las claudinas, de las ocluidinas, está perfectamente bien distribuida en la célula, en la membrana, y cómo acá se pierde esa regularidad. Bueno, lo mismo fue encontrado cuando a estas células del sistema nervioso central se les expone a una gliotoxina característica de Aspergillus fumigatus, que es otro de los patógenos importantes del sistema nervioso central. En Claudina no fue muy evidente, pero vean cómo en el caso de la actina, la distribución es increíble, cómo cambia cuando tenemos la presencia de esta gliotoxina. Entonces, evidentemente algo está pasando en estas proteínas que eh, hace que el hongo pueda tener éxito al infectar el sistema nervioso central. Ahora, bueno, una cuestión también muy importante es que en sí toda la hipótesis de esta ciencia ficción que vemos en la serie es esta manipulación adaptativa del hospedero, que como decíamos, pues es un cambio que tendrá que ser con el objetivo de que el patógeno tenga una tasa de transmisión más alta y que esta manipulación la hace pues con un objetivo particular. Bueno, en el caso de los hongos no tenemos ningún ejemplo de que esto realmente sea así con el ser humano o con mamíferos. Lo sabemos de este y de muchos otros en caso de insectos, pero no en mamíferos. Creo que el primer hallazgo en mamíferos, hablando de patógenos en general, es este, que se describió en 1995 de ratones infectados con Toxoplasma gondii, que es un protozoario. Y se encontró que estos ratones perdían el miedo natural al depredador, que es el gato. Sí, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué que el ratón pierda el miedo es importante? Porque puede ser fácilmente depredado y entonces el gato, que es el hospedero definitivo del Toxoplasma gondii, completaría su ciclo. Si no es infectado el gato, no puede completar el ciclo. Por lo tanto, pues ahí vemos la ventaja, ¿no? de afectar el comportamiento del hospedero. Se hicieron posteriormente algunos estudios hace algunos años más completos y se observó que no, que el ratón efectivamente pierde el miedo, pero pierde el miedo a todo, a cualquiera, incluso a la mano del ser humano, pierde el miedo a otros depredadores, no nada más al gato. Entonces ahí como que se cuestionaba un poco, bueno, ¿será o no realmente algo importante respecto a esto eh, de la modificación de la conducta? Pues bueno, los autores concluyen que sí, consideran que es importante porque entre más hospederos haya intermediarios, es más fácil que llegue el hospedero al hospedero final y pueda completar su ciclo. Por lo tanto, pues bueno, estos hallazgos son interesantes, pero como repito, no existe un antecedente en el caso de hongos. Sin embargo, bueno, ¿podrían los hongos colonizar progresivamente el sistema nervioso central? Pues resulta que sí, se han encontrado algunos resultados de cómo en tejido de pacientes con enfermedad de Parkinson encontramos la presencia de hongos, ¿no? Y bueno, esto para algunos parecerá bastante lógico o de esperarse porque se han encontrado bacterias que están relacionadas justamente con esta hipótesis de que la enfermedad de Parkinson, perdón, con la enfermedad de Parkinson viene eh, como viene precedida por un estado inflamatorio en el paciente generado por múltiples factores, ¿no? Y hay muchas bacterias que ya se ha descrito, pues que tienen esta relación, pero esta es una primera descripción que se hace con hongos encontrados en cerebros de estos pacientes. Además, en cerebros de pacientes aparentemente sanos, encontramos que hay una alta cantidad de hongos en los cerebros, llegando a estos autores llegan a la conclusión que hay un hongo por cada 20 neuronas. Entonces, esto es un hallazgo interesante que habrá que seguir, porque si bien no conocemos esto de que se pueda modificar la conducta por un patógeno, hasta el momento, un patógeno fúngico, pues hay muchísimas cosas que no podemos conocer en este momento, ¿no? Entonces, estos hallazgos son interesantes
Y sí, sí es verdad que las infecciones fúngicas pueden alterar los estados de conciencia y tener algunos sintomatología neurológica parecidas a algunas otras enfermedades, como el caso de Alzheimer. Y como una vez que se trata la infección, el paciente pierde totalmente la sintomatología que se le había relacionado con el Alzheimer. Entonces, bueno, con esto concluyo mi ponencia. Agradezco mucho y fue un placer el participar en este simposio. Les dejo aquí mis datos. Yo trabajo en el laboratorio del doctor Luis Martínez en la Universidad de Florida. Cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Gracias.